Buen miércoles, estimados estudiantes. Hoy 14 de junio. Nos quedan 15 días, un poquito más de 15 días para terminar este cuatrimestre activo. No tuvimos prácticamente huelgas, estuvimos todos los miércoles acá. Muchas de esas clases, algunas de esas clases están en el canal de YouTube que les ofrezco para poder repasar. Y bueno, y lo más importante es seguir juntos en el grupo de WhatsApp y en este espacio de trabajo. Hoy con suerte me acompaña Maribel, mi compañera de cátedra. Maribel, querida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Acá todo bien, un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio nuevamente. Maribel, por favor te pido que corrijas con mucha atención los trabajos prácticos. Estoy nervioso. ¿Cómo le habrá ido con los trabajos prácticos a los muchachos y a las chicas? Vamos a ver. Bueno, Maribel tiene en su haber ese rol y esperemos que les haya ido bien. Pronto creo. ¿Querés comentar algo sobre los trabajos prácticos en marcha, Maribel? Sí, ahora estoy recibiendo los trabajos prácticos del número 3. Ya varios me lo han estado enviando, tienen tiempo hasta mañana, hasta hoy, perdón, a las 12 era. Así que voy a estar atenta recibiendo. Ya varios me han enviado y ya a partir de mañana empezaré a corregir, así les entrego ya pronto su devolución, porque me imagino que estarán ansiosos y ansiosas porque le han dedicado mucho a la cátedra, mucho entusiasmo, han leído un montón, así que bueno, acá voy a cumplir con el rol que me corresponde para darle pronto sus devoluciones. Bueno, Yo gracias. pensé Perdón, que Maribel. era el jueves. El El jueves jueves, dijeron. bueno, disculpe, yo pensé que había Mañana, puesto para hoy. Sí, para mañana, 23:59. Claro, lo ma- entregué el jueves pasado, una semana, mañana, para sí. mañana. No se pasen de Porque mañana. no, me falta Ok, hacer ok. me falta grabar el video. Fuerza, Nancy, vamos, Nancy. Meta palo y hacha nomás, vamos para adelante. Bueno, Emilce Colio. Emilce, ¿usted está ahí? ¿Usted es Emilce? ¿Emilce Colio, Emilce? Ahí estás. Poné la cámara, Emilce, por Dios te lo pido. María Torre, Ana Laura, recuerden que es obligatorio las cámaras. Necesitamos ver a ustedes. Ahí está María Laura. Ana Laura, te estamos queriendo ver todos. Ahí estamos, Ana Laura, qué bueno. Bueno, Emilce, vos me decís que enviaste el recuperatorio. Sí, lo envié, pero tuve unos problemas con el internet de pasar el power porque tuve que pedir una compu porque en mi computadora no lo tengo. Yo Y no tuve lo las tengo a tu dificultades. Emilce, yo no lo recibí. Ay, sí, lo envié y sí me apareció enviado, pero bueno, después me fijo bien ahí lo que Por tengo en el favor, en correo. este momento, mientras ¿estás en la computadora vos? Me fijo en el celular. Ah, bueno, envíaselo a la profesora Maribel Mora y envíale un mensajito por WhatsApp personal que diga, profesora, ya te lo envié, ¿puede confirmármelo? Porque estamos sin poder Bueno, corregirlo porque no lo recibimos y tenemos problema de que no podemos darte más días porque el cierre debe ser justo para todos. Así que resolvelo hoy antes de las 12 de la noche, como dé lugar, Emilce, envíalo, por favor. bueno, sí, ahora se lo envío a Maribel al correo. Súper, súper, genial, Yo también excelente. se lo mandé, profe. Profe, ¿Cómo? yo también se lo mandé. Sí, María, sí, Yo también se lo envié. sí, María, Ah, bueno. sí, sí, Gracias, el gracias. tuyo sí llegó. Pero se nos confundieron los tantos y por eso no lo corregimos. Mañana lo vamos a corregir. Bueno, muy bien, te pido disculpas. Bueno, vamos a la clase de hoy. El tema de hoy sigue siendo ciencias sociales, epistemología de las ciencias sociales y su relación con los temas anteriores y su relación con la ciencia política en particular, porque la ciencia política es una de las tantas ciencias sociales que se multiplicaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando, entre comillas, de una ciencia política contemporánea y moderna, porque el pensamiento filosófico, el pensamiento sobre lo político es muy antiguo, es por lo menos desde los griegos. Es decir, que siempre hubo un pensamiento político sobre el colectivo, sobre el poder, sobre la polis. Lo que sucede es que la ciencia política viene a conformarse en un saber de otro orden, una ciencia moderna sobre los mismos viejos temas,
transformarlos con metodologías y epistemologías contemporáneas, como son todas las ciencias sociales. Bueno, muy bien. La primera discusión que vamos a tener hoy, unos minutos, vamos a hablar, no sé cuánto tiempo, es sobre la cientificidad de las ciencias sociales. La pregunta de examen obligatoria es, ¿qué puede decir usted acerca de las acusaciones, problemas y dificultades que aparentemente muestran las ciencias sociales desde el punto de vista de criterios duros de cientificidad? Esa sería la pregunta de examen. ¿Son las ciencias sociales tan científicas como las naturales? Sería una subpregunta de una manera similar, pero más breve y más directa. El problema empieza antes de Comte y se consolida con Comte y el positivismo y va creciendo especialmente con el surgimiento del Círculo de Viena. El Círculo de Viena nos viene a proponer al mundo estándares, criterios, varas, límites, formas que deberían tener las ciencias para hacer tal cosa, para ser reales, ser creíbles, ser confiables, ser veraces. No vamos a volver a esos criterios, ya los hemos analizado en la unidad número 1. Pero los recuperamos, los traemos de la unidad número 1 a la unidad número 4, que es la que estamos abordando hoy, para pensar si la sociología, la antropología, la historia, la ciencia política o la economía cumplen con esos estándares de calidad científica desde el punto de vista metodológico como epistemológico. El primer elemento que voy a mencionarles una serie de aspectos de las ciencias en general que deberían tener protagonismo en esta discusión y que son fruto de una discusión de cuánto puede hacer una rama u otra rama, las sociales y las naturales, en relación a esto. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer punto de esa lista de temas en discusión, la objetividad científica. La objetividad científica pareciera ser algo parecido a aquello por lo cual no importa mucho ni quién, ni dónde, ni cuándo observa un fenómeno científico, debería ser muy, pero muy parecido a lo que ve el otro frente al mismo fenómeno. Es decir, vemos una falla geológica, vemos una piedra, vemos un comportamiento físico de los materiales, el derretimiento del hierro, a cuánta temperatura derrite, a qué velocidad cae una manzana o una naranja de mi balcón, cuánta energía o cuánta fuerza necesito para trasladarme de un lado al otro. Bueno, todo eso debería ser permanente y no cambiar de acuerdo a quién derrite el hierro, de acuerdo a quién observa la falla. Deberíamos poder, más o menos, con ciertas técnicas, con ciertos criterios consensuados de medición, de observación, de registro y de experimentación, deberíamos poder derretir el hierro de la misma manera, aunque seamos científicos rusos que alemanes que argentinos, estemos en invierno o en verano, o seamos comunistas o liberales. Más o menos el hierro se debería derretir a la misma temperatura, no importa esos factores externos. Eso le daría a la ley física por la cual los metales pueden derretirse una cierta objetividad. Todos experimentamos y observamos el mismo fenómeno, aunque no sean exactamente igual, con similitudes, si usamos las mismas metodologías. Observamos en un sentido epistemológico, no es que lo observemos visualmente, porque cambia mucho dónde estamos desde el punto de vista visual, o sea, nunca observamos lo mismo desde dos puntos físicos distintos. Me refiero en un sentido genérico de la palabra, ustedes me entienden. Al fenómeno científico lo observamos de la misma manera,
cuando derretimos el hierro o lanzamos la naranja por el balcón. No va a cambiar. Eso es objetivo. Esa velocidad es objetiva, esa temperatura es objetiva. A eso se le llama objetividad científica. Se ha escrito el experimento en inglés o en español. Se ha escrito en alemán o se ha escrito en italiano. El derretimiento del fenómeno físico del hierro va a producir los mismos resultados. Eso es una verdad, una ley, una medición, un cálculo objetivo. ¿Qué está pasando con esa forma medianamente cuánime y objetiva de ver el mismo fenómeno científico cuando hablamos de una manifestación humana, una conducta política, por ejemplo, en la ciencia política? Una conducta política típica para estudiar es una marcha de docentes por paro, por aumento. ¿Qué estamos? Frente a un fenómeno humano, una conducta, un hecho, una circunstancia, un hecho un hecho fáctico de personas que protestan. Podríamos ver el fenómeno común y permanente de la puerta 12. ¿Qué pasa cuando en un estadio de cualquier cosa alguien grita fuego? ¿Qué hacen esas personas frente a una emergencia? Estamos viendo un hecho, en ese caso no es un hecho político, es más bien un hecho relacionado a la psicología de masas. ¿Qué pasa cuando vemos un hecho social como por ejemplo la relación que hay entre oferta y compra? ¿Qué efectos provoca en el consumidor que un precio diga 4,99 y no diga 5? Estamos observando si esa manera de presentar los precios tiene un atractivo mayor que diga 5. Es un fenómeno social, psicológico. Podemos estar observando cómo fue el fenómeno del peronismo en la historia argentina y su desarrollo a lo largo de las últimas décadas, y estamos frente a el ejercicio de una ciencia que se llama historia o historia política, que tiene como objeto de estudio un fenómeno político llamado peronismo, ¿no? Una marcha, el peronismo, una conducta de consumidor, una conducta de grupo, son hechos sociales que estudian las ciencias sociales. Hechos humanos que estudian las ciencias sociales. ¿Puede ser entonces estos fenómenos sociales o una campaña electoral y lo que hacen las personas o una votación o una protesta o una conducta económica o una conducta histórica? Por ejemplo, si hablamos de historia, hay muchas conductas que pueden estudiar la historia, no solo los hechos políticos, también puede estudiar la historia de los signos, de los símbolos patrios. O en la Argentina y su evolución, puede estudiar la evolución histórica del parque productivo de una ciudad y sus distintas etapas de la historia económica, ¿no? En la historia económica puede estudiar 6.500 millones de cosas. Siempre se está estudiando fenómenos humanos abordados especialmente por las ciencias sociales. Historia económica, historia política, hechos políticos, hechos electorales, hechos psicológicos, hechos sociales, economía del consumo, son todos temas de estudio de las ciencias sociales, entre millones de otros. Ahora vamos a elegir uno para empezar a problematizar el tema de la objetividad en ciencias sociales frente a hechos, al estudio de hechos. ¿Cuánto puede repetir las ciencias sociales lo mismo que hacen las ciencias naturales con el derretimiento del hierro? ¿Cuánta objetividad puede lograr? Vamos a tomar la manifestación de docentes que hubo hoy en nuestra región para pedir aumento de sueldos. Es un hecho político, ¿verdad? Ciudadanos, en el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y políticos, salen a la calle a manifestar una disconformidad vinculada a sus ingresos y a otros temas, pero especialmente a sus ingresos, y producen un hecho político, un paro, una movilización, una manifestación, a lo que fuese. Bueno, vamos a estudiar la marcha de los docentes. Fueron muchos
o fueron pocos? Esa pregunta nos invita a un conocimiento objetivo. Era un montón de gente. Eran poquitos. O nos invita a una valoración. Me parece, para mí eran muchos. ¿Cuál es la pregunta que nos puede acercar a un aspecto objetivo del estudio? La pregunta más bien sería, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? Nos acerca a una dimensión descriptiva del fenómeno que nos puede ayudar a ser objetivos. ¿Cuántos eran? Y serían, se contó más o menos, porque la Policía Federal calcula que por metro cuadrado de personas en una calle se entran 3, 4, qué sé yo, había 20 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, y habría 3.000 docentes, 3.300 docentes. Bueno, entre 3.000 y 3.300 docentes. ¿Cuántos docentes hubo en la manifestación hoy? 3.300 docentes. Espera, antes de valorar, te escribo. 3.300 docentes en la manifestación de hoy puede ser una descripción que alcance la objetividad. El analista comunista, el analista liberal, el analista político de cualquier orden y color puede llegar a la misma conclusión. Eran 3.300. El hierro se derrite a tantos grados. ¿Cuántos eran? X. Ese es un conocimiento más o menos objetivo. ¿A qué hora fue la manifestación? Es un conocimiento más o menos posible de adquirir desde el punto de vista objetivo. Si sos ruso, sos alemán, sos inglés, podemos decir más o menos a qué hora era el día que se produjo esa manifestación. No importa tu perspectiva, tu historia, tu edad, tu geografía, podemos llegar a ese dato. ¿Cuántos eran? ¿A qué hora se produjo esa manifestación? ¿Enarbolaron alguna bandera con algún eslogan? ¿Enarbolaron una o 5 o 20 banderas? Puedo describirlo. Es decir, que un aspecto de ese fenómeno puede ser descrito de manera objetiva. Ahora, cuando empezamos a tratar de meter esos datos descriptivos, básicos, elementales, en una matriz de análisis más compleja, más rica de relaciones de variables, la objetividad se torna más resbaladiza, se torna más difícil de lograr y por lo tanto nos acercamos más a una ciencia social plagada de valoraciones, de subjetividades. Por ejemplo, ¿eran muchos? María dice, eran un montón, eran como 3.300 docentes. Yo pensé que iba a haber mucho menos, con el frío que hacía en la calle. Maribel dice, no, para mí eran poquitos. Escúchame, ¿cuántos docentes hay en la ciudad? Y son 25.000 en la capital. ¿Y qué? Había el 10% de los docentes, dice que se están muriendo de hambre, y cuando salen a dar una marcha había menos del 10%. ¿Qué clase de pobreza están sufriendo? No, yo pensé que iba a haber mucho más gente. Sí, hay un montón de docentes. Pensé que la gente iba a salir a protestar. ¿Quién tiene razón? ¿María o Maribel? ¿Quién es objetiva? Ninguna de las dos, ¿verdad? Es decir, desde las perspectivas, anhelos, marcos de análisis previo, esperanzas y reflexiones que hacía el analista sobre sus supuestos básicos, se encontró con una marcha llena o se encontró con una marcha vacía. Pero el 3.300, el número no se movió nunca. Lo que se movió fue la valoración. ¿Relacionada a qué? A las expectativas del que mira, a las lecturas y análisis del que usa para mirar, en este caso el analista social. Entonces, hizo una buena elección, eran muchos, fue valioso lo que dijo, pertenece al campo de la valoración. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos votos sacó? ¿Qué es lo que dijo? Pertenece al campo de la descripción. Y es un campo bastante posible de adquirir objetividad, de llegar a un consenso,
de cuántos votos sacó, de cuántos había en la marcha. Pero a partir de ahí, cuando empezamos a agregar valor, empezamos a alejarnos de esa supuesta neutralidad descriptiva. Aún así, también sufrimos lo que se llama el sesgo, el recorte, es decir, ya no solo se puede ser subjetivo por el lado de las valoraciones que le aplicamos a los datos, sino que también se puede ser subjetivo por el lado del recorte de los temas que elegimos. No voy a hablar de este tema, no, a mí no me interesa hablar de este tema, a mí lo que me interesa que analicemos es este otro tema, el recorte, de qué quiero hablar y de qué no. ¿Qué voy a poner sobre la lupa y qué voy a esconder debajo de la alfombra? Es también un modo de manipular el objeto de estudio, un modo de llevar agua para el molino de intereses de los analistas que tengan que ver con, por ejemplo, si soy un analista social, soy un politólogo que está en una fundación, soy un politólogo que está en un partido, soy un politólogo que está asesorando a un legislador, soy un politólogo que es periodista, y a lo mejor tengo mi corazoncito en Cristina, la amo, Cristina, es probable que no hable de la inflación, que no hable de la república, que no hable de la ética y hable de otras cosas. No, de esto no hablemos de lo que importa. Lo que importa es tal y tal cosa. Entonces, la realidad no puede ser abordada en su totalidad. La realidad es recorte, es foco y luz en algunos aspectos y no en otros. Hay análisis que buscan una descripción y un análisis y una relación de variables compleja de toda la realidad. Eso es lo que menos hacen las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienden a especializarse, a focalizarse, a lograr profundidad, no abarcabilidad, y en la profundidad hay recorte. Yo me voy a dedicar a solo esto. Y el recorte puede ser neutral, puede ser inocuo, puede ser inofensivo, o el recorte puede ser intencionado a los efectos de no mostrar o mostrar por otras razones que no son científicas. Entonces, profesor, sí. Yo estudié periodismo y en eso en periodismo lo llaman agenda. Y la objetividad también se estudia, que es lo que el periodista cuando dice la noticia sin ningún tinte político. Pues, yo lo relaciono con eso, que lo vi en la carrera. Claro, exactamente. La agenda del periodismo es poner luz sobre un tema y no sobre el otro. Y eso también. Lo que pasa es que el periodismo no está haciendo ciencias, la comunicación pública no está queriendo hacer ciencia social. No es su función. No, hace manejo de opinión, a mi criterio. No, hace muchas cosas, manejo de opinión, informa, comunica, muestra, pero pretende alimentar a la sociedad con lo que está pasando, algunos mejor, otros peor, algunos más intencionados, otros menos, algunos con más mordaza por los intereses de las pautas y de los publicistas que pagan ese trabajo, y por lo tanto el periodista está atemorizado de tocar temas que sus sponsors se verían afectados. Me paga mi publicidad la petrolera Shell y tengo que abordar el tema del derrame, entonces empiezo a tener incomodidad porque uno de mis ingresos más importantes de la publicidad es el que está causando un daño que yo debo informar. Bueno, todo eso pasa en todo el periodismo del mundo, es lógico, son contradicciones, son tensiones de una profesión. Pero un periodista que se debe a la verdad, que se debe a describir los hechos lo más objetivamente posible, no está haciendo ciencia social. Yo me estoy refiriendo a los cientistas sociales. Estamos hablando de cómo es construir ciencia social y sus peligros, sus problemas, sus abordajes, sus limitaciones. Por lo tanto, cuando escribo un paper en una revista académica, escribo un libro, cuando enseño clases en la universidad, cuando voy a proponer un proyecto de investigación, estoy tratando de construir ciencia social. Y ahí debo pensar en el problema de la objetividad y cómo lo voy a abordar desde mi práctica científica. Y entonces, el primer problema que tenemos es que en las ciencias sociales la ponderación, valoración
de los hechos descriptos debilitan la noción de objetividad dura, esa objetividad del positivismo indiscutible, esa objetividad completamente fuerte en un sentido epistemológico, por eso se debilita, se debilita. Entonces, ¿las ciencias sociales pueden ser objetivas? Bueno, según Weber, sí. En las ciencias sociales tendríamos la diferenciación entre el científico y el político, ¿no? Es decir, el científico social sí podría lograr una objetividad, el político no. Bueno, la objetividad es un tema mucho más problemático en las ciencias sociales que en la física. Eso no hay duda. ¿Se puede lograr o no? Depende del nivel de descriptividad que tiene, depende el nivel de teorización que tiene, de abstracción. Creo que cuando más abstracto es el pensamiento, más alejado de lo empírico, mayor dificultad en ciencia política, en historia, en sociología. Cuanto más nos alejamos del dato, de la descripción y más teorizamos, más ideas ricas de conceptos abstractos incorporamos a nuestras teorías, más nos alejamos de la objetividad y ese camino se va debilitando, ¿no? O por lo menos se va tornando distinto de la objetividad física o química, en donde llegar al final de un razonamiento puede mantener todo el nivel de objetividad desde el inicio hasta el final, y en el pensamiento de la ciencia política o de la sociología eso es mucho más espinoso, más débil. Pero ¿se puede o no se puede ser objetivo en las ciencias sociales? ¿Son las ciencias sociales capaces de ser objetivos? No lo sé. Hay que leer varios autores tienen perspectivas distintas, Weber cree que sí, muchos otros creen que no, yo ya di mi parecer, creo que cuando más cerca de la descripción estamos, más se puede ser objetivo, cuando más nos alejamos hacia campos más analíticos, más teóricos, se torna más difícil ser objetivo. Lo dejo planteado el tema al ítem 1, luego ustedes darán su propia versión, fundamentada en autores, en su propia perspectiva, y veremos cómo pueden fundamentar este aspecto en el examen. El segundo ítem que quiero abordar hoy es el ítem por el cual se habla del control del objeto de estudio. El control del objeto de estudio en ciencias naturales y ciencias sociales. Hay dos tipos de alcances de la palabra control. Una cosa es el control en términos epistemológicos y otra cosa es el control en términos fácticos. En términos fácticos, el control, muchas veces las ciencias naturales no tienen control del objeto de estudio. ¿Y por qué no tienen control? Y porque a lo mejor nos costó 100 años llegar a ver el lado oscuro de la Luna. El lado oscuro de la Luna era un objeto de estudio. ¿Cómo es el otro lado de la Luna? Y no sé, supongo que será igual que de este. Supone. Pero ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿De dónde sacamos los supuestos? Y bueno, podemos teorizar, podemos conjeturar, pero hasta que en algún momento no estemos allí y con alguna máquina, con algún observatorio, con algún telescopio, con algún satélite, hasta que no podamos intervenir en el otro lado oscuro de la Luna, todo será pensamiento hipotético, pensamiento conjetural, serán ideas que aún falta corroborar, porque nunca llegamos. Pero que no lleguemos al otro lado de la Luna, que no lleguemos a los 1500 metros de profundidad en las fosas del mar con una nave, con un submarino superpoderoso y podamos ver realmente cómo son, qué pasa a 500, 600 metros debajo del fondo del mar, no significa que epistemológicamente no podamos conocerlo. Es decir, ¿ese acto de conocer es posible? Sí, claro que es posible. ¿Es fácticamente posible? Claro que es fácticamente posible. Pero ¿es hoy, prácticamente posible? No. Hoy no podemos llegar hasta allí, no tenemos esa máquina. No podemos conocer el otro lado de la Luna porque estamos, no sé, en 1910. Aún no sabemos. Cuando lleguen los primeros satélites vamos a terminar de redondear. ¿Entiéndela? Que hay cosas que yo puedo conocer científicamente, pero aún no dispongo de la tecnología para conocerlo.
Es decir, puedo, pero no dispongo. Entonces, ¿el control del objeto de estudio existe? Sí, existe, o por lo menos existe en la mayoría de los casos en las ciencias naturales, dado que la luna está allí y que cuando yo pueda voy a poderlo abordar desde un punto de vista tecnológico. Cuando supere las barreras tecnológicas voy a poder terminar de conocer eso otro que me está esperando ahí. Entonces, en conclusión, las ciencias de la física, de la química, de la geografía, bueno, de la geología, quise decir, de astronomía, pueden conocer su objeto de estudio, aunque en este momento tengan dificultades técnicas para concretarlos. Pueden conocerlo. Pasamos ahora a cuánto control del objeto de estudio tienen las ciencias sociales sobre su territorio, desde el punto de vista epistemológico y operativo o técnico. Ha habido montones de experimentos con seres humanos, montones, éticos e impúdicos y no éticos. Hemos experimentado en aspectos no éticos y atroces con presos, con locos, con lo que se entendía en su momento eran razas inferiores, aborígenes, negros. Hemos intentado experimentar con todo tipo de ser débil, abusando de su debilidad para que poder conocer algo y aprovechar ese conejillo de India para poder hacer avanzar la ciencia, lo que serían los experimentos no éticos. Hemos hecho un montón de experimentos éticos, un montón, que tienen que ver con la psicología, con el acuerdo con el acuerdo del que estamos estudiando. Por ejemplo, no sé, le hemos puesto a montones de personas microchip en un casco o en una parte del cuerpo y los hemos estudiado en cómo se comportan frente a distintos escenarios de obstáculos edilicios para ver qué hace el ser humano cuando se enfrenta a embudos, y entonces cómo pensar el edificio y pensar salidas de emergencia y pensar escaleras y pensar cosas, sabiendo que una marea humana se comportaría más así, se iría más allá. Y hemos hecho esos experimentos desde el punto de vista ético sin dañar la ética de nadie. Hemos hecho experimentos con niños, con cámaras Gesell, acerca de miles de temas, de cómo se comportan los niños frente a un estímulo, o cómo se comportan las personas frente a la quita del sueño, etc. Hemos hecho todo tipo de experimentos, hemos hecho focus group, que son pequeños experimentos para ver cómo reaccionan las personas frente a un candidato, una campaña electoral, frente a un producto, un jabón, o lo que fuese. Experimentos humanos ha habido siempre, éticos y no éticos. Eso significa que puedo controlar lo que voy a experimentar, sobre lo que voy a experimentar, que yo tengo el poder de control del fenómeno experimentado. No. Porque cuando se habla de control, se habla de regularidad, se habla de previsibilidad. Es decir, todos los viajes que vayan atrás de la Luna van a encontrar con la misma metodología lo mismo. Todas las personas que vuelvan a tirar la naranja de mi balcón van a encontrar resultados parecidos. Pero esto no parecería ser posible con el humano, con el comportamiento experimental con el humano. Les voy a dar un ejemplo que me gusta mucho para que polemicemos, lo mejoremos, lo analicemos. Una excelente clase. ¿Cómo es una excelente clase? Y una excelente clase es una clase por la cual un profesor o una maestra en un aula frente a estudiantes despliega sus saberes, sus habilidades, logrando un aprendizaje significativo en el otro, algo que el otro internalizó de la mejor manera y produce excelentes resultados. Esa es una excelente clase. Bueno, vamos a experimentar técnicas para realizar excelentes clases. José María, en este momento te pido que experimentes hablar muy, muy pausado, muy calmo,
y muy lentamente. Vamos a experimentar si esta técnica genera un conocimiento más interesante que la técnica de hablar rápido, tratar de relacionar todos los conceptos, ser dinámicos y estar apurados. ¿Cuál de las dos formas de poner un conocimiento genera? Segundo, José María, te pido que hoy te vistas muy formal, te pongas una corbata, un saco, una camisa, muy formal, y des una clase distante y correcta, y otro día en remeras y en zapatillas, sonriente y destructurado, des una clase totalmente feliz, tuteando a tus alumnos. Muy bien, lo voy a hacer. Vamos. Mientras tanto, todos ustedes registran los efectos que va produciendo mis distintas formas de abordar la clase. Muy bien, José María, hoy te pido que por favor expongas en un PowerPoint todo lo que vas diciendo para que tus estudiantes sigan mirando todo lo que va pasando y otro día solo haz lo que haces tú siempre. Hablar sin libreto basado en una unidad, cientificidad de las ciencias sociales, unidad 4, tema, subtema 1, habla de eso y desarrolla todo lo que sabe. Muy bien, hice esas 3 técnicas distintas y las apliqué en el aula. Resulta que en esta aula, eso que enseñé, tenía 5 estudiantes. 5, 1, 2, 3, 4, 5 y una colega, Maribel Mora. Pero yo no puedo repetir el mismo experimento con ustedes de nuevo. Ya la conocen en la clase. Repetir lo mismo, las mismas técnicas, no puedo borrarles el efecto que provocó mi primer intento para pasar a ver qué efecto provoca el segundo intento. Muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que este experimento del power o no power, de la formalidad o de la informalidad, va a producir el mismo efecto en los próximos 20 alumnos de distintos lugares del país y de distintas edades? ¿Hay una sola forma de dar clase que produce siempre el mismo resultado? Bueno, resulta que María no es lo mismo que Laura, la estudiante que la va a reemplazar en el próximo experimento áulico. Laura es muy distinta a María. Tiene 20 años más y Laura viene de una tradición distinta y tiene una religión y resulta que recibe de una manera muy distinta la velocidad con la que hablo, los apoyos con y le produce distintos efectos. Entonces lo primero que tenemos que tener claro que sobre la misma persona ya no puedo controlar el experimento, tengo que meter más personas para comparar el antes y el después, la técnica 1 con la técnica 2. Encontrar regularidades, controlar lo que aprenden, controlar lo que escuchan, el clima, el ambiente, las variables exógenas, por ejemplo, está lloviendo torrencialmente en este momento afuera de sus casas. Y ustedes están con la mitad de la oreja acá y la otra mitad que no me entrará agua, ¿no? Se me va a cortar la luz en cualquier momento. Es interesante lo que dice, pero suenan los relámpagos afuera, hay una distracción. Del otro lado, estamos dando una clase muy tranquila un domingo a la tarde. Pienso que no va a provocar el mismo efecto que un lunes a las 2 de la tarde, donde el día es eléctrico. Ya vengo cansado. No es lo mismo que nosotros hablemos rápido y dejemos cortes en los jóvenes que hablemos lento en los jóvenes que en los viejos, porque las dinámicas son muy distintas, etc. Podríamos seguir toda la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que el control del experimento y sus distintas repeticiones, como tirar la naranja una y otra vez para ver si cae a la misma velocidad, no es tan fácil de lograr. No es tan fácil de aislar, de controlar, de limpiar las variables para que lo que se va a experimentar se repita una y otra vez para ver si esto es así. Si en distintos seres humanos, en distintas condiciones, en distintas edades, en distintos lugares, se produce que mi técnica pedagógica es la más adecuada, esta y esta. ¿Eso significa que no se puede experimentar con seres humanos? No, ya dijimos que sí. ¿Significa que no se pueden sacar conclusiones? No, dijimos que sí. Pero lo que significa que la experimentación con seres humanos, el control experimental es mucho más débil y más problemático que las ciencias naturales. Repetir la tirada de naranja desde el balcón a repetir una clase y ver sus efectos es de un cambio extremo, ambos experimentos. En uno, el control
de las variables es casi absoluto, en el otro el control de las variables es muy forzado, con muchos límites, con muchos defectos, con muchas circunstancias que operan como enturbiando el experimento. Algunos experimentos en economía, en ciencia política, en sociología, pueden lograr un control avanzado, sofisticado del experimento y lograr conclusiones contundentes y rotundas, verdades experimentales rotundas, pero sin duda estas verdades experimentales rotundas son mínimas en la historia de las ciencias sociales. Estas experimentaciones limpias, perfectas, controladas sobre los seres humanos para que luego se formen leyes sociales sobre distintos fenómenos es un esfuerzo dificultoso, débil, son leyes débiles. Más bien podríamos decir que lo que estamos viendo en los últimos 50 años es el avance significativo, robusto, confiable de lo que podemos llamar leyes probabilísticas. Hasta ahí vamos bien con las ciencias sociales. Leyes probabilísticas. Es decir, distintas experimentaciones no logran un control absoluto, como sí las ciencias naturales, el control del objeto de estudio, pero al repetirse en distintas etapas, con distintos grupos, con distintos grupos, con distintos grupos, podemos llegar a establecer generalidades probabilísticas acerca de cuáles son las técnicas más aceptadas en 50.000 grupos de alumnos que pasaron por el PowerPoint y sin el PowerPoint. ¿Se entiende? Probabilidades. El 70% muestra que 70% no es el 100%, es una probabilidad, es una mayoría. Por lo tanto, es un conocimiento que no puede decirse como verdadero, seguro. A partir del control de este experimento obtengo un conocimiento seguro. No puedo hacer eso. Logro probabilidades, porcentajes, regularidades. Y esas regularidades probables son bastante buenas, sirven para muchas cosas, pero no sirven para establecer un conjunto de verdades, de leyes científicos, sociales verdaderas e indiscutibles. ¿Está claro? Esto es muy importante. El control del objeto de estudio. El control para estudiar el votante, para estudiar al consumidor, para estudiar ¿no? Etc. El tercer aspecto tiene que ver con la posibilidad de predecir. Las ciencias naturales tienen una capacidad de predicción importante. Han logrado una madurez muy importante en la posibilidad de predecir fenómenos. Miren, si ustedes tomaran un ejemplo sencillo, muy sencillo, los viajes espaciales que hace la raza humana para conocer su barrio, sistema solar, porque recién estamos en la vereda de casa, ¿no? Para conocer la cuadra nos faltan 100, 150 años para conocer la ciudad. Ni la Vía Láctea, supongo, no sé si la humanidad llegará alguna vez a conocer el barrio, que sería la Vía Láctea, ¿no? Que es gigantesca y vamos a tener que llegar a un cambio extremo y radical de la manera de transportarnos por el espacio para poder, en los próximos siglos, la raza humana conozca otros soles y se mueva por otros sistemas solares. Pero sí podemos hacer cosas maravillosas, que es salir a la vereda. Por ejemplo, poner un pie en la luna. Lo hemos hecho. O sí podemos hacer cosas maravillosas como mover satélites por distintos lugares perfectamente guiados y perfectamente eficientes. Hasta podemos poner una casa que se llama estación espacial, una casa enorme en el espacio para que viva la gente, como vive hace añares en la estación espacial Mir, con todos los astronautas que van, vienen, se quedan un mes, 5 meses, viven allá arriba. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda planificar un viaje a la Luna durante 10 años y que cuando yo termine de poner el último tornillo y termine todas las condiciones para que yo viaje sigan igual? Es decir, que las fuerzas que estaban operando en esas circunstancias
hace 10 o 15 años cuando me propuse llegar a la Luna, siguen ahí. Y cuando yo termine los proyectos y la nave y el entrenamiento y despegue, todo va a seguir y voy a llegar a la Luna perfectamente. Porque lo que va a pasar dentro de 10 años con la fuerza del clima, la gravedad, esto, lo otro, va a estar ahí vigente. Pero no va a ser lo mismo cuando yo piense que esta ley electoral, esta ley del marketing electoral va a servir para dentro de 10 años. Porque las condiciones sociales van a ser completamente... Que esta ley económica va a servir perfectamente para dentro de 10 años. Sí, algunas sí, hay algunas, poquitas. No sé, la emisión descontrolada de la moneda local genera inflación. Bueno, es una ley que ya se ha hecho hace mucho tiempo, no es un conocimiento de los últimos 3 años. Y sigue vigente, cambian las sociedades, cambian las circunstancias y esa ley sigue vigente, una ley económica. O la oferta y la demanda tienen una relación recíprocamente entendible. Bueno, la ley de oferta y demanda pareciera tener, pero las contamos con los dedos de dos manos a las leyes económicas que están completamente vigentes y que aplicadas dentro de 10 años van a estar en perfectas condiciones. O las leyes de la ciencia política o de la sociología que van a explicar el comportamiento social dentro de 20 años. Sí, hay aproximaciones, hay regularidades, pero leyes que puedan predecir esto con el humano en el medio, poco y nada. Entonces, lo que tenemos es que las ciencias naturales se diferencian de las ciencias sociales, dado que sus leyes, digamos que tienden a ser leyes predictivas. Si vos tirás una naranja por el balcón mañana, pasado o el lunes, caerá a una velocidad, demorará entre tantos milisegundos y segundos, y eso volverá a pasar. Esa ley predictiva, si haces A, sucederá B dentro de 10 años, dentro de 20 años, sucede muy poco, muy poquitas y muy generales, no explican hechos específicos en las ciencias sociales. La mayoría de las predicciones sociales son solo meras aproximaciones y conjeturas probables, pero no seguras. ¿Se entiende esto? No hay conocimiento sobre el comportamiento, o hay muy poco conocimiento sobre las ciencias sociales que pueda predecir un hecho y que ese hecho se dé, como es el hecho de la velocidad con que cae una naranja. Podríamos decir, no, por supuesto, una de las leyes es que la gente vota con el bolsillo. A crisis económica el gobierno pierde. Bueno, no, hay 1000 casos que eso no se ha dado. 1000. Bien, entonces, ¿qué decimos? El problema de la predictibilidad de una ley de las ciencias sociales es muy distinto a los problemas que tiene una ley de predictibilidad de las ciencias naturales. Ninguna está exenta de problemas, ninguna está exenta de errores, pero epistemológicamente las ciencias sociales tienen muchísimo más debilidad en construir leyes predictivas que las ciencias naturales. Por algo, no podemos imaginar cómo va a ser el futuro del mundo dentro de 20 años. Por más computadoras que tengamos, nadie puede precisar exactamente cómo será el mundo, pero sí se puede precisar cómo llegar a la Luna dentro de 20 años. Hoy se puede precisar. Hoy se puede precisar a qué temperatura puedo derretir una barra de hierro dentro de 20 años. Y esa es una diferencia epistemológica enorme acerca de qué tipo de construcción de saber estamos haciendo uno y otro. Ahora bien, cuando ustedes me van escuchando con estos criterios en la noche de hoy, me dirán, bueno, pero entonces las ciencias sociales no sirven para nada, son ciencias menores, ciencias berretas, gente que agarra la guitarra y dice pavadas. No, por Dios. No quiero decir eso. Quiero decir que tenemos, por nuestro objeto de estudio y nuestra composición, características diferenciadoras epistemológicamente, metodológicamente, y que eso no las hace ni buenas ni malas. Sencillamente es lo que hay, es lo que es nuestra existencia, es lo que somos. ¿No? Es mejor ser mamífero que no serlo, no sé, somos mamíferos, punto. Es lo que somos. Entonces,
Lo único que no podemos hacer desde mi humilde punto de vista es querer encajar la ciencia política y la sociología al modelo de la física. Si querés hacer ciencia política, tenés que hacer como lo hace la física. Es la física el modelo por el cual nosotros tenemos que construir. No, porque no encaja en todo. Puede ser una buena guía, puede ser un buen ejemplo, puede ser algunos aspectos muy valiosos a considerar para enriquecer y robustecer nuestra disciplina, pero no puede transformarse en nuestro modelo único aceptable, que sí quería el positivismo. El positivismo decía, ustedes son protociencias, no han logrado ni la objetividad, ni la verdad, ni la predictibilidad. Por lo tanto, para hacer ciencia hay que lograr objetividad, predictibilidad, precisión. Por lo tanto, ustedes son un conocimiento en vías de, tienen un estatus epistemológico de protociencia, no pseudociencias. Pseudociencias son falsas ciencias, conocimiento que quiere parecer pero no es. Ustedes son en vías de, en trabajo de, como sería un ejemplo medio tonto, protoadulto mi hijo. Mi hijo sería un protoadulto. O sea, alguien que está camino en transformarse en un adulto. Va bien, pero aún le falta mucho. ¿No? Bueno, eso sería cómo verían los positivistas durante muchas décadas al pensamiento de las ciencias sociales. Protocientífico, construyéndose y en un futuro llegarán. Por ahora es un conocimiento protocientífico. Y ahí se concentró la discusión. Entonces, frente a la pregunta final, ya lo van a ver en la bibliografía, mucho mejor de lo que yo puedo aportar hoy, pero ante la pregunta de un examen, ¿cuáles son los nudos de debate sobre la calidad epistemológica y diferencias entre ciencias sociales y ciencias naturales? Describa el debate de ejemplos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué autores cita para abordar este problema? Muy bien. La otra cuestión que por ahí podríamos hablar es acerca de los problemas éticos en el hacer ciencia. Las ciencias naturales han tenido durante muchas décadas una baja preocupación ética por la naturaleza de su objeto de estudio. Algunas cosas han cambiado, otras no. Por ejemplo, ya no consideramos ético destruir la naturaleza para estudiarla. Ya no consideramos ético, stop. Ya es mucho más problemático desde el punto de vista ético una experimentación salvaje con animales. Está en discusión, hay una larga, una enorme discusión global acerca de si lo que nos rodea, las plantas, los animales, la naturaleza, está para servirnos y por lo tanto, como nos lo podemos comer, como lo podemos usar, también lo podemos experimentar. ¿Cómo no voy a poder experimentar con algo que me puedo comer? Y otro grupo de personas piensan, no, los seres vivos tienen derechos y nosotros tenemos una ética que debe hermanarnos con el entorno, minimizando daños y minimizando sufrimiento. Por eso queremos muerte digna para los animales. Otros dicen, no queremos ni muerte digna no queremos ninguna muerte con los animales. Un gran grupo de gente en el mundo dice, soy vegana, soy vegetariana, no acepto la matanza de seres vivos para comérnoslo. Y otros en el medio dicen, no, bueno, yo tan lejos no llego, pero sí considero que la muerte de los seres vivos para comérnoslo debe ser lo más digna, pacífica y ascética posible con el tema del dolor, del sufrimiento, de la tortura del animal. Entonces ahí se habla de muerte digna, ¿no? Cómo preparar y generar una metodología para quitarle la vida a una vaca, a un pollo, a una... Y hay una enorme cantidad de discusión. Y detrás de esa discusión está la discusión de ¿vale la pena el costo de tener, no sé, 100, 200 jaulas de monos pichicateado, cortado, operado para provocar efectos científicos que nos lleven a salvar a miles de niños?
Si los monos nos lo comemos, los perros nos lo comemos, los pollos nos lo comemos, ¿por qué no los voy a poner en una jaula y cortarlos y operarlos y matarlos, y inyectarles cosas para el bien de la humanidad? Y hay un gran debate sobre la experimentación ética en animales. Pero, inclusive hay un gran debate social sobre lo que podemos hacer sobre los animales. En la mitad de los pueblos de la Argentina, yo no puedo tener un maltrato animal. Ahora, en los últimos años, en la mitad de los pueblos de América Latina están prohibidos los circos con animales. En un montón de pueblos está prohibido por norma los zoológicos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa prohibir un zoológico, prohibir un circo con animales, prohibir un maltrato animal? Que te lo puedes comer, pero no lo puedes atar con crueldad a un palo y abandonarlo ahí. ¿Pero cómo? ¿Me lo puedo comer? Al perro sí te lo puedes comer, pero no lo puedes atar a un palo y hacerlo sufrir. Y ahí vamos, en esa discusión un poco caótica, un poco contradictoria, un poco en transición hacia otro estadio, estamos discutiendo qué podemos hacer con nuestros animales. Y entonces, las ciencias naturales, como, no sé, la genética, está viéndose acosada por reclamos éticos sobre su objeto de estudio. Dicho esto, que hay casos, hay varios casos de distintos tipos de estudio con respecto al orden que nos rodea, en general y en promedio, las ciencias naturales no tienen un problema demasiado grave desde el punto de vista ético con su objeto de estudio. Pueden estudiar los metales, la química, pueden estudiar las plantas, pueden estudiar el agua, pueden estudiar el ambiente, las rocas, pueden romperla, fundirla, hacer que volverla a hacer, volverla a fundir, volverlas a cruzar, las plantas, los animales, pueden hacer 1000 cosas que no va a haber un problema ético, o aún no lo hay. Más allá de las excepciones que les mencioné, que no son solo esas, son muchas más, pero son minoritarias al fin y al cabo. Pero si nos pasamos a la experimentación en ciencias sociales y empezamos a pensar en el votante, en el niño, en la psicología, en el consumidor, en la economía, la posibilidad de hacer experimentación con los seres humanos tiene una gran limitación ética. Y lo que yo puedo hacer tiene que tener lo que se llama el consentimiento informado. Es decir, hay normas éticas en la experimentación con humanos que me impiden hacer 2 millones de cosas y que las otras que puedo hacer necesito tener muchos reparos, muchos procedimientos, muchos frenos, permisos, controles para que mi experimentación con seres humanos pueda ser aceptada. Entonces, ¿cuál es una nueva diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Los problemas éticos que conlleva el desarrollo de su estudio. Hay muchos problemas éticos. La manipulación, el engaño, la tortura, el daño, bueno, mil cosas no podemos hacer con seres humanos. Entonces, cuarto tema que nos diferencia, o por lo menos que pone en tensión la idea de que ciencias naturales y ciencias sociales son una misma ciencia, son todas ciencias y deberían regirse por la misma naturaleza de construcción. No, hay tensiones en distintos aspectos, ¿no? El ético es uno de ellos. Después tienen cosas en común, muchas cosas en común, no solo tensiones y diferencias. Tienen, por ejemplo, en común la naturaleza de sus conclusiones. El conocimiento científico debe ser un conocimiento público, informado, debatido. Nadie pretende que le creamos una ley física solo por confiar en él o porque él lo dice, sino que hay que poner en publicidad, en público, ante organismos de control, en congresos específicos, científicos, cómo fue construida, cómo fue el experimento, qué resultados tuvo, mostrar toda la carpeta metodológica para saber si esa ley científica que se quiere proponer es así o no. En eso no cambia la sociología de la química. No se puede tener conocimiento oculto, se tiene conocimiento científico y público. Y ahí hay unidad. Todas las ciencias no pueden apelar a la autoridad para llegar a una verdad. Aunque la apelación a la autoridad es un defecto que existe desde siempre en el mundo, no es lo mismo que lo diga el premio Nobel, que lo diga yo, no es lo mismo, pero no por ser premio Nobel puede ser aceptada su teoría. No alcanza con ser premio Nobel para que tenga razón. En ciencia, esa autoridad, esa apelación a la autoridad no da verdad.
no da verdad. Y sea química, sea física o sea antropología, ningún premio Nobel o ningún premio destacado permite que avale una verdad. Ese premio no avala las verdades. En todo caso avala el prestigio, la autoridad, el poder, otras cosas, pero no la verdad. Y en eso no hay diferencia entre las naturales y las sociales. Aunque hay veces, hay muchas veces, que por la naturaleza de la autoridad de quien las dice, la gente tiende a creerlas más. Y eso es lógico. Pero la ciencia no es así, no funciona así. Por último, hay unos aspectos éticos comunes a todas las ciencias, que es las ciencias tienen la ética que guía todo su trabajo, que es el bienestar. El bienestar instrumental o esencial, conocer. El conocer o el conocer para hacer bien. Esto tiene sus problemáticas, porque hay muchas ciencias que en su aplicación tecnológica o en su ciencia aplicada son pensadas para hacer daño. Por ejemplo, ¿qué ciencia? La ciencia vinculada a las armas, a la guerra, la ciencia vinculada al dominio, a la destrucción de la libertad. Por ejemplo, se dice, esto lo digo entre comillas, porque no tengo formación para decirles que estoy totalmente convencido, pero sí creo que es posible que suceda, que los transgénicos fueron hechos infértiles para no lograr que los agricultores se reserven semillas y tengan que todos los años comprar nuevamente semillas y quedar dependientes de los proveedores. Supongo que si la humanidad y los laboratorios quisieran construir un conocimiento científico tal que generaran una especie nueva, pero que a la vez sus semillas sean fértiles, podrían lograrlo. Y entonces esa ciencia, ustedes saben que una planta transgénica produce semillas comestibles, entre comillas, sanas, pero no fértiles, no las puedo plantar y generar una planta. Si quiero una nueva planta, tengo que ir a la empresa y volver a comprar una semilla. No puedo sacar semillas de la planta para replantar. Silvia, estás muteada, veo que me estás hablando, pero estás muteada. Esa amputación de la libertad, te tengo agarrado, es probablemente una decisión científica de los laboratorios, no una limitación científica que los laboratorios no pueden cambiar. Más bien, es probable que haya hecho a propósito para generar dependencia. Entonces, poner biólogos y químicos a desarrollar una semilla que genere dependencia no es un desarrollo de la ciencia ética. Porque no genera bienestar, no genera libertad. Aunque genera bienestar en una cosa, trae en sí, en su entraña, el deseo de la esclavitud. Es como si yo, por ejemplo ahora, supiera que una técnica gráfica en las pantallas, como es el crawling, creo que se llama así, genera adicción. Y pongo a todos mis equipos a ultra desarrollarlos y a promover más y más perfeccionamiento para que todos nosotros estemos cada vez más adictos al celular. Sabiendo que esa adicción la genera técnicas científicas del manejo de la gráfica, del dato, del movimiento, del tiempo, que provocan en el ser humano determinada cosa, y entonces la vamos a fabricar buscando esa esclavitud, buscando esa dependencia, venciendo a ese individuo. O los científicos que, según se dice, manipulaban el tabaco injertando en un producto insumos adictivos para que la clientela quede prisionera del cigarrillo. Todas esas formas y mil más de ciencia no ética es una ciencia completamente condenable, sea biológica, social, sea natural o social. Eso es un problema ético transversal. ¿Para qué usamos la ciencia? ¿La usamos para el bienestar, para la libertad, para la humanidad o la usamos para la destrucción? Bueno,
todos los códigos éticos de todas las universidades del mundo, todas las convenciones internacionales sobre conocimiento, sobre ciencia, sobre saber, todas las leyes humanas, estatales o internacionales, establecen el principio del bien común como principio rector de la ciencia. Estés en la ciencia que sea. Si se hace lo contrario, se viola ese espíritu universal. Sí, profesor, pero usted está hablando pavada, todo el mundo hace... Ese es otro problema. Ese es otro problema. Si las prácticas no éticas están desarrollándose en múltiples campos científicos, no significa que no estén violando la ética de la ciencia, aunque haya 2 millones. Entonces, ese es un problema común de la ciencia, como dijimos, un problema de ese tipo de enfoque ético, que no es el experimental que hablé antes, que es el uso de la ciencia y su sentido final. Bueno, en definitiva, lo que ustedes tienen que ver, yo les voy a mandar ahora uno o dos textos que tienen que ver sobre este aspecto, es cuántas, mencioné algunos, pero hay muchos más, cuántos aspectos separan y cuántos unen a las ciencias naturales y a las ciencias sociales por sus problemas metodológicos, por sus problemas epistemológicos, y qué ejemplos puede dar y qué debates trae esto acerca de la noción de verdad, de ley, de previsibilidad que tienen los saberes humanos, sean sociales o sean naturales. Y dentro de ello la ciencia política, dentro de las ciencias sociales. De eso se va a tratar estas 2 o 3 preguntas que le formulé en el examen final, que siempre pregunto sobre este asunto porque es un tema importante. Un tema importante. El lugar de la verdad, el lugar de la objetividad, el lugar de la experimentación, el lugar de la previsibilidad, el lugar de la ética, como ejes diferenciadores de ciencias sociales y naturales. Preguntas para ir terminando y dudas, y si no, nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias a todos. Miren los textos, manden consultas, estamos para servirlos 24/7, no nos molesta, después vemos cuándo contestamos, pero manden el horario que puedan, sus dudas, sus consultas. La clase de hoy, algunos aspectos que diferencian o no a las ciencias naturales de las ciencias sociales. Ahora mando la bibliografía. Tema, este puntito dentro de la unidad 4 terminado de ser presentado, para que ustedes lo aborden con distintos ejemplos en el examen final. Chau, nos vemos la próxima. Hasta luego.